me van a estar acompañando a cortarme el flequillo yo misma, paso a paso. Ahora sí, a la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de... Hello, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. Si tú no me conoces, me presento, yo soy Maina. Y como vieron en el título, sí, hoy me voy a estar cortando el flequillo aquí con ustedes. Yo les he mostrado en otras oportunidades cómo me corto el flequillo, pero este va a ser un poquito diferente. Tengo un poco de miedo. Dije, ay, ¿sabes qué? Quiero hacer un cambio de look, quiero hacerme un refrescamiento en el cabello, algo diferente. Espero que esto salga bien. Yo tengo fe que sí, porque toda la vida me lo he cortado yo. Tampoco es que crean que es la primera vez que lo hago, pero tengo rato que no lo hago y les quiero mostrar cómo es que yo logro que siempre me quede bien y no cometamos errores. Eso espero. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Tú le das allá abajo clic y rapidito estás suscrito. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, que es esta que está por aquí, y en mi cuenta de Facebook, que es esta que está por aquí. Pero Maina, no demos más vuelta al asunto. Vamos a la parte interesante de este video. No esperemos más y comencemos. Ok, amiga, aquí estamos en el baño. Me vine para acá porque el espejo aquí es más grande y no queremos errores. Entonces, primero, lo que voy a hacer, por supuesto, peinarme esta parte del cabello. Vamos a necesitar un peine como este, que tenga las cerdas bien chiquiticas para que podamos ser más precisas, y también que tenga una puntica, el que tú quieras. Yo tenía otro que era más larguito, pero no lo consigo, entonces bueno. Y por supuesto, una tijera, por favor, que sea especial para cortar cabello. No es que vas a agarrar la tijera de cortar papel, no es que vas a agarrar la tijera de la cocina, no seas loquis, no vas a usar esa tijera. Cómprate una tijera para que la tengas para tu cabello, y no puedes cortar más nada con esta tijera, o sea, solamente cabello, pelo es lo que vamos a cortar con esta tijera. Ok, un poquito de agua y ahora sí, vamos a comenzar. El truco aquí es la división. Normalmente podemos hacer esto, un cuadro aquí, y ahí es cuando te queda como una choza. Si queremos que tenga ese aspecto como que se va abriendo y que sea cortica, no que llegue hasta tan atrás, entonces lo que tenemos que hacer es agarrar un triángulo. En vez de un cuadro es un triángulo, miren. Y también del otro lado, a ver, así. Tampoco nos vamos a ir tan atrás. Fíjense que yo estoy ni tan atrás ni tan adelante. Entonces esto vamos a perfeccionarlo para que no tengamos pelitos que no necesitamos. Ok, fíjense que ahora sí tengo bien mi triángulo y no lo tengo tan atrás, sino que es en el pico de mi ceja, más o menos. Como yo no quiero ese estilo de flequillo, de pollina, ¿cómo le dicen en sus países? En Venezuela, yo soy de Venezuela, le decimos pollina, como le dicen en tu país. Sé que la palabra que más se usa es fleco, flequillo, pero también sé que hay varios países en donde le dicen diferente. Entonces, aquí nuestro triángulo, lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner recto aquí, o sea, que no quede este pico, que no quede tan pronunciado. Vamos a hacerlo recto. Y este pelito lo colocamos para atrás. Ahorita yo me voy a agarrar unos ganchitos, pero como estoy dividiendo, todavía no me puedo agarrar los ganchitos. Ok, ahora sí, miren cómo nos quedó. Pasamos del triángulo tan pronunciado a estas entradas así, en diagonal, y después recto aquí. Entonces, yo lo que voy a hacer es que me voy a agarrar mis ganchitos. Voy a agarrar un ganchito aquí para que este cabello se mantenga atrás, y otro ganchito de este lado. Ahí está. Me voy a mojar el cabello. Estoy nerviosa. Estoy demasiado nerviosa. Vamos a mojarnos el cabello. Peinamos. Ok, ahora se ha llegado el momento de la verdad. Ya me mojé bien todo mi flequillo. Un punto importante que tienes que tener aquí para que no te quede esa pollina mocha, que te quede aquí a mitad de la frente y vayas a salir llorando, es que cuando el cabello está mojado, él se vuelve más elástico. Entonces, como resultado, cuando tu pollina, tu flequillo se seque, va a reducirse muchísimo. Entonces, vas a imaginar el lugar en donde quieres que te quede tu pollina y lo vas a cortar por debajo de donde tú quieres que te quede. Es decir, si tú quieres
que cuando tu flequillo esté seco te quede por aquí, no lo vas a cortar aquí, porque si no, cuando se te seque se te va a subir como hasta aquí, y obviamente que no quieres eso. Si tú lo quieres por aquí, entonces tú lo tienes que cortar más abajo, unos 3 dedos, como unos 3 dedos más abajo, para que cuando lo tengas seco te va a quedar a la altura de las cejas, que es lo que tú querías. Pero no es que lo vas a cortar aquí mojado y tú quieres que te quede aquí, no. Yo creo que ese es el peor error. Ya yo pasé por ahí, por eso les digo, háganme caso. Ok, voy a peinarla bien ya, y ahora sí voy a comenzar a cortarla. Ok, con tus dedos vas a hacer como una especie de pinza y vas a sostener así toda tu pollina. Yo la voy a cortar a la altura de mi nariz. Yo siempre prefiero cortar un poquito más abajo porque luego lo vamos a grafilar para que tenga un bonito movimiento y ahí la vamos a cortar un poquito más. Entonces, ahora sí, a la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de... Ok, estoy temblando. Ok, tratando de que sea lo más recto posible. Ok, ahora viene la parte interesante. Aquí es donde le vamos a dar la forma más bonita a nuestra pollina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, quedó súper bien. Pero si yo la dejo así, cuando la seque va a quedar como una choza. O sea, todos los pelitos van a quedar así como medio flechudos y no se ve nada bonita. Para que tenga ese efecto de que ella quede redondita y en las punticas como bien puyuditas, lindas, entonces tenemos que hacer lo siguiente. Ok, volvemos a agarrar nuestra pollina y con la tijera vamos a ir haciendo cortecitos muy chiquiticos y muy en la puntica. No se pongan locos que van a hacer unos triángulos así locos en su pollina, no. Eso es mínimo, miren, es así entre las punticas. Yo voy como metiendo la puntica de la tijera y voy haciendo cortecitos así hacia adentro. Con esto lo que hacemos es quitarle el volumen de las puntas y entonces cuando la pollina se seque va a quedar muchísimo más linda. La peino y vuelvo a hacer lo mismo. Ya es muy apenitas, porque si los triangulitos los haces muy hacia adentro, después va a parecer es que tienes la pollina mal cortado, que te lo hubieses cortado no sé con qué tijera, tampoco es la idea. Ok, ahora sí, ya aquí, amiga, no hay nada que hacer. Yo me voy a secar mi pollina, mi flequillo, para que ustedes vean cómo quedó esto y el movimiento que le vamos a dar después con la plancha. Vamos a ver cómo me queda con el secador. Si veo que queda muy flechuda, le pasamos la pollina y les muestro cómo lo hago. Ok, ¿ustedes están preparados? ¿Están preparados para ver esto? A la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de... Les digo algo, la verdad la amé, era como quería, era el largo que quería, que no es ni demasiado corta ni demasiado larga. Me la puedo poner de lado, por el medio, así, o sea, está demasiado cuchi, está demasiado tierna, quedó con la caída perfecta. Sin embargo, como les estaba diciendo, con el secado siento que no quedó tan perfecto, o sea, no me gusta tener así el flequillo, como que no tengo dominio de él. Entonces vamos a pasarle la planchita, como les había dicho que lo hacía antes cuando tenía flequillo, y así aprovecho, les muestro cómo yo me la arreglaría en un día normal. Ok, voy a agarrar la pollina y la voy a dividir en 2. No puedes plancharla completa porque si no te va a quedar muy fea y marcada aquí arriba. Entonces la divides aquí a la mitad y esta la llevas para atrás. Entonces vamos a hacer primero la parte de aquí abajo y luego la parte de aquí arriba. ¡Ay, me quedó muy linda! Me encanta. Ok, vamos a agarrar el peinecito. Vamos a agarrar este mismo, el que usamos desde un principio, y vamos a comenzar. Tengo la plancha puesta en el mínimo de temperatura porque lo que queremos es dar forma en la pollina, no plancharla. Ok, y comenzamos desde la raíz y aquí abajo es como un suaz. ¿Ven? Ella no va a quedar así, ya van a ver. Es como la raíz y un suaz, la raíz y un suaz. Entonces la esquina la voy como aplastando un poquito más. Aquí la esquina, la pongo más lisita, las esquinas, ¿ven? Ok, ahora la parte de aquí arriba. Estoy nerviosísima, todavía estoy temblando porque cuando estaba haciendo el corte me puse súper nerviosa. Entonces me siento como, miren,
O sea, me siento así todavía. Es que para mí el cabello es súper importante y tenía tiempísimo que no me la cortaba. Ok, aquí planchamos bien la raíz para que no nos quede marca. Y la vueltica, ¿ok? Miren cómo queda, literal, queda así como si fuera un chiste, pero así no va a quedar. Después te la juntas toda y ahora sí vamos a pasar la planchita con toda la pollina. Este está muy chiquito, voy a agarrar el otro peine. Sí, y damos la vueltica. Damos la vueltita. Me la puedo poner por el medio, me la puedo poner de lado, la puedo dejar así. Miren qué hermosa. Me voy a soltar los ganchitos. Una cosita que hay que hacer aquí. Ah, bueno, pero mira, no pasó tanto. Pero yo me acuerdo que cuando yo tenía la pollina siempre tenía que, con la planchita, agarrar esto y juntarlo. Es como que las esquinitas lo juntas con el resto del cabello para que tenga esa continuidad. Ok, amiga, ahora sí, miren cómo me quedó. O sea, a mí me encantó cómo me quedó la pollina. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Miren, me la puedo poner por el medio, me la puedo poner de este lado, me la puedo poner de este lado. Este era el estilo que yo quería. ¿Qué les parece? Las leo en los comentarios a ver si les gustó, si no les gustó. Y si no, bueno, amiga, aquí ya no hay nada que hacer. Y a mí la verdad que me encantó. Si quieres cortarte la pollina de esta forma, si tienes alguna amiga, si tienes alguna prima, alguien que se quiere cortar la pollina y no sabe cómo, compártele este video para que vea todo el paso a paso y hacerlo de la forma correcta y no le llegue la pollina aquí. No queremos eso, no queremos que tu amiga, que tu prima, que tu hermana, que tu mamá se vuelva un meme. Si te gustó este video, déjame una manita arriba para saber que te encantó. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y si llegaste hasta aquí, por favor, suscríbete. Los quiero muchísimo. Chao, chao.